Hermanos presentes y televidentes, para transformar la historia de toda la humanidad, Dios cuenta con cada uno de nosotros. Él nos hace compasivos y misericordiosos para asumir esa tarea. Que esta celebración sea un canto de alabanza a quien obra grandes cosas en el corazón de los que caminan en su presencia. Seguros de la mano siempre extendida de nuestro Señor, sigamos de pie y en su seguimiento. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Temeré, temeré, temeré. A nada tengo miedo, a nadie de temer. Señor, si me protegen tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Temeré, temeré, temeré. Que largo mi camino, que hondo mi dolor, y un árbol me da sombra, ni escucho una canción. ¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Temeré, temeré, temeré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, antes de comenzar la misa, hemos sentido una especie de alegría. Hemos estado hasta bailando aquí, muy contentos. A veces uno dice, estamos preparándonos para la misa. Bueno, pues es que es una fiesta y ya estamos preparando hasta los pasitos que vamos a hacer. Yo creo que la alegría, al menos la que siento yo, un poco viene desde el sábado pasado con la beatificación del joven Carlo Acutis, que yo creo que toda la iglesia se alegra de mirar a un jovencito de 15 años, un joven como cualquiera otro, y ver en él un ejemplo, un modelo, sobre todo para todos, pero sobre todo para la juventud. A nosotros los franciscanos también nos llena mucho de gozo cuando a mí me dijeron de poner la celebración, y lo primero que veo es la iglesia de San Francisco, la Basílica Mayor. Pues eso me sorprendió, y sabemos pues la afinidad que tenía este muchacho Carlos con San Francisco de Asís. Así que toda la iglesia se alegra con este nuevo millennial santo, el primer santo millennial, que es algo realmente motivador. Creo que esa es la palabra, que motive a tantos jóvenes a tener en cuenta que lo primero es Dios y después uno. Por eso decía, la felicidad es mirar a Dios, la tristeza es mirarse a uno mismo. Así que aprender de esos detallitos de los santos, y en este caso de este beato Carlos, pues me parece que es una alegría y una esperanza para nuestro mundo y para la iglesia. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestras faltas. Digamos todos, yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de todo tu pueblo. Cristo, ten piedad de todo tu pueblo. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe, y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos destina a ser sus hijos, a recibir la salvación en Cristo. Ser cristiano implica una dignidad que hay que honrar con un comportamiento digno de los hijos de Dios. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, por medio de Cristo hemos heredado también nosotros, los israelitas. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros que habéis escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación en que creíste, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor
mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Jesús llama a hablar con claridad y firmeza, a no tener miedo porque el Señor está de parte de quien confía en Él. Aquel que ha experimentado la gracia, el perdón y la salvación, da testimonio gozoso de Jesús. De pie para la lectura del Santo Evangelio. Antes cantemos el aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quienes tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tienen que temer. Se lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Bien, antes de hacer una reflexión del Evangelio que hemos escuchado hoy, unas palabritas sobre la carta a los Efesios de San Pablo. Siempre es bueno, pues al menos conocer un poco algo. A veces olvidamos un poco las otras lecturas y nos enfocamos en la lectura del Evangelio, pero
En la liturgia, pues la palabra de Dios, venga donde venga, también es importante, sobre todo en el Nuevo Testamento, estas cartas del apóstol, aunque la carta a los Efesios es de las que no se adjudican propiamente a San Pablo, es decir, los exegetas, y lo hemos dicho hace unas semanas atrás, nos dicen que esta carta, como la de Tito, la de Filemón, no son propiamente escritas por Pablo. En aquella época se hacía que un escrito tuviera importancia adjudicándole a una persona importante, en este caso Pablo, pero proviene de la comunidad de Pablo, es decir, de las comunidades o de los discípulos de Pablo que muy bien entendieron su mensaje y trataron de exponerlo a su manera. Esta carta más que nada se dice que es un tratado, no es tanto una carta, luego se le va colocando algunas líneas donde entonces se presenta como una especie de carta, pero es más bien como una especie de tratado. Que haya sido dirigida a los Efesios, pues también algunos lo ponen en duda porque no es hasta el siglo II donde aparece un manuscrito donde se le adjudica a la carta a los Efesios. El tema que desarrolla, y sobre todo lo hemos visto desde ayer, que leíamos la primera parte de este primer capítulo, es el tema de que lo que nos une no es pertenecer o no pertenecer a un pueblo determinado, en este caso pueblo judío o no. Recuerden que San Pablo es el que predica a los paganos, que tiene, vamos a decir, el permiso de Jerusalén, desde el Concilio de Jerusalén, para predicar a los paganos, y por lo mismo esto creó bastantes dificultades con los judíos, lo veíamos también hace poco. Aquí le está escribiendo a los paganos, que son Efesios. Efesios era una ciudad importante donde estaba el famoso templo de Artemisa, uno de los templos, una de las 7 maravillas del mundo. Y por lo mismo, las personas que se habían convertido al cristianismo, pues tenían muy arraigada su paganidad o su paganismo, vamos a decirlo así. Y por lo mismo se sentían quizás menospreciados con respecto a los judíos, que decían que ellos eran como cristianos de primera categoría, algo así como la ciudadanía americana para los puertorriqueños, ¿verdad? Ciudadanos de segunda. Pues así se sentían. Y San Pablo dice, no, todos somos igualmente hijos. Vengamos del paganismo, vengamos del judaísmo, todos somos en Cristo uno solo. O sea, Cristo, su acción, su vida, su redención nos unifica a todos. Y esto es lo que nos quiere un poco decir San Pablo en esta carta a los Efesios. Bueno, pero vamos al Evangelio de hoy, que resulta pues ser un poco la continuación de las pericopas que leímos anteriormente. Hemos estado leyendo duro esta semana de las palabras de Jesús contra los fariseos, sobre todo una cualidad que es quizás la que más Jesús ataca, vamos a decirlo con esas palabras, ataca de los fariseos, y es su hipocresía, lo que él compara con la levadura, ¿verdad? La hipocresía de los fariseos. Y esto me lleva a un poco preguntarnos a cada uno de nosotros acerca de nuestra fe, de la autenticidad de nuestra religión, de nuestra religiosidad, porque la autenticidad de la religión la tenemos clara. Somos cristianos, somos católicos, eso no hay duda. Pero cómo yo vivo mi catolicidad, mi cristianismo, tener ese cuidado de no vivirlo como lo vivían los fariseos, que era a base del cumplimiento de obras. Hoy cuando leía un poco le llaman antífona de entrada, decía, ¿quién puede presentarte ante ti sin pecado? Todos somos pecadores. Y esta es la primera gran realidad que vive cualquier ser humano ante sí mismo, ante los demás, ante Dios. Yo soy una persona frágil, soy pecador, y así me presento ante Dios. De tal manera que para vivir una fe auténtica, una religiosidad auténtica, tenemos que empezar por ahí. En la vida podríamos decir
para plantearnos espiritualmente, un buen planteamiento espiritual tiene que estar entre dos polos. El primer polo es ese, el polo de reconocer que somos poco, que somos nada. San Francisco tenía unas frases muy duras sobre eso, somos pobredumbre, somos como gusanos, decía él, que para un psicólogo decía eso falta de autoestima, ¿verdad? Pero para un ser espiritual es todo lo contrario, es reconocer lo que se es para reconocer el otro lado, que es el otro polo del que voy a hablar. Primero, ese don que nos sobrepasa, que es lo que permite que nuestra fragilidad, que nuestra pobredumbre sea elevada, es decir, sea como sacada del ámbito para entonces ser elevados por el Señor. Entonces vivimos entre dos polos, el polo de la verdad, de nuestra realidad pobre, sencilla, muchas veces vivimos en desánimo, en desconfianza, porque decimos, yo no puedo más, yo no logro ser santo, yo no logro hacer lo mínimo. Pues esa realidad tenemos que bregarla, reconocerla, más que conocerla, reconocerla. Pero por el otro lado, el don de Dios es el otro polo que nos sobrepasa. Yo soy pobre y desdichado, pero hay una realidad maravillosa que es la realidad de Dios en mi vida. Y entonces yo tengo que vivir entre esos dos polos. Son dos realidades que se entrecruzan, el don de Dios y la verdad de mi vida. Y hay que saber manejarse en la vida espiritual entre estos dos polos. Estamos buscando ser auténticos, estamos buscando, como diría alguien, Santa Teresa, andar en verdad, ¿verdad? La humildad está llena, está fabricada de verdades. Y esto de vivir manejando estas dos realidades, el don de Dios que me sobrepasa y mi realidad pobre, supone un proceso largo, a veces de toda la vida, donde es el Espíritu Santo el que va haciendo su obra en cada uno de nosotros para ir unificándonos por dentro, es decir, para ir logrando ese único ser que Dios quiere se logre en cada uno de nosotros. Para esto tenemos muchas mediaciones, sobre todo para el don, ¿verdad? Tenemos la mediación de la liturgia, de la Eucaristía, de la palabra, de los sacramentos que nosotros celebramos. Tenemos también la mediación, vamos a decir, psicológica, autoanalizarnos, conocernos, ser realistas, un poco reconociendo nuestros miedos, nuestros traumas, hacer estos exámenes de conciencia que solemos hacer antes de acostarnos, nos ayuda un poco para equiparnos y darnos cuenta de lo que somos. Este es un planteamiento más bien psicológico, pero que es importante, pero sobre todo siempre reconociendo que somos mucho más que eso. También en cuanto a la vida misma, hay muchas mediaciones. La misma vida diaria, ordinaria, la vida de todos los días, con sus problemas, con sus, la palabra no me viene ahora, las rutinas de todos los días, a veces el tedio, a veces el cansancio, a veces la soledad misma, las dificultades que tenemos con las personas, con los vecinos, con todo esto también es el equipaje que tenemos para ir bregando con nuestra realidad, conociendo nuestra realidad y cómo nosotros nos enfrentamos a esa realidad. Supone, pues, por lo tanto, una tremenda paciencia, supone mucha fe, mucha esperanza y supone mucho espíritu de verdad y de autenticidad, sobre todo. No podemos vivir las acciones farisaicas, sino desde la autenticidad de una experiencia personal de Dios. Dios va haciendo poco a poco, Dios va realizando su obra en cada uno de nosotros en la medida que nos dejamos que Él actúe en nosotros, en la medida que seamos sinceros. Hay una frase o una palabra en la teología espiritual o en la psicología espiritual que es la lucidez, es decir, ser capaces de reconocer lo que somos, aunque seamos pobres, pequeños,
pero desde ahí partir, que somos pecadores. Hay personas, y siempre yo comparto un poco esto, que cuando se confiesan, ellos mismos están escandalizados de su propio pecado. ¿Por qué? Porque la imagen que tienen de sí mismos es que son tan grandes, que son tan buenos, que son tan, pues participan tanto en la iglesia, porque es esto, porque es aquello, y yo he cometido este pecado. Entonces vienen un poco con ese tipo de escándalo. Yo no sé si es un poco la imagen que quieren presentar para decir que estoy en contra del pecado, o si es realmente que dice, pues que yo no puedo haber cometido esto. Y en eso siempre les pongo el ejemplo de San Francisco. Poco antes de morir, unos años, 3, 4 años antes de morir, decía, yo puedo ahora dejarlo todo. Yo puedo ahora tener mujer, tener hijos y dejar todo lo que yo he hecho, porque esto soy yo. Y eso se llama lucidez. Eso es andar en mi verdad, sin olvidar entonces la otra verdad del don que me sobrepasa. Mirar nuestra vida supone que vamos poco a poco tomando conciencia de nuestras pequeñas mentiras o de nuestras grandes mentiras, de nuestros mecanismos de defensa que tenemos, porque sobre todo muchas veces nos importa cómo nos presentamos ante los demás. Nos importa mucho lo que digan los demás de nosotros, y para eso entonces nosotros fabricamos una especie de apariencia, un mundo como el nuestro de hoy, con tanto celular y con tanto internet. La apariencia es tan y tan importante, aunque yo no sea como soy, pero yo aparento esto, ¿no? Es increíble ver cómo el mundo hoy, a partir de todos estos mecanismos que tenemos ahora digitales, la apariencia ha tomado una importancia tremenda. Lo importante es aparecer ante los demás, la imagen, no lo que soy realmente, sino lo que puedo aparentar ante los demás. Y por último, andar en esa verdad, no en la hipocresía de los fariseos o de tantos fariseos que pueden haber en nuestra vida. No es algo que sepamos, que es un saber, un conocimiento que yo tengo, sino sobre todo es saber que de antemano no sé nada. Sé muy poco de mí mismo, sé muy poco, y más cuando no soy capaz de reconocer esas mentiras y ese pecado que hay en mí. Sobre todo el pecado tiene una de sus fuerzas, la fuerza quizás más grande que tiene el pecado es ocultarse, se oculta. ¿Cuántas personas también se les hace difícil confesarse? ¿Por qué? Ay, padre, pero es que yo no tengo pecado. Es que yo no he pecado. Bueno, pues entonces no necesitas confesión. Más voy a hablar con el Papa para ver si te beatifican, ¿verdad? Empezamos el proceso antes de que te mueras, ¿no? Hay personas que no son capaces de reconocer su pecado. Quizá por lo que creemos que es el pecado. Pensamos que pecado es matar, hacer daño a otras personas solamente. Y sí, es verdad, esos son pecados, pero ya en su máxima potencia. Quizá el matar es el pecado en su máxima expresión. Pero hay tantas formas de matar, ¿verdad? Se mata con la mirada, se mata con malos ejemplos, se mata con tantas maneras que podemos tener, y esas no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado tiene esa fuerza de ocultarse ante nosotros mismos. Sobre todo, andar en verdad supone que debemos ser honrados, honradez. Y esto me evoca también un poco el tema de la oración. Cuando vamos a la oración somos realmente honrados, nos presentamos ante Dios como somos, reconocemos lo que somos, o estamos ante Dios como exigiendo porque yo he sido tan bueno y ahora pues tú me debes un poco premiar por lo que yo he hecho. Eso no es ser honrado, porque si fuéramos honrados nos daríamos cuenta de cuántas cositas, intenciones hay en nuestras vidas espirituales. En la iglesia, y esto será mucho, desgraciadamente, en nuestras iglesias hay mucha apariencia. Hay personas que se manifiestan muy religiosos, rezando rosarios, se manifiestan con muchas virtudes, entre comillas, y personas que se hacen muy humildes. Y hay que tener mucho cuidado también con la humildad.
es que yo soy tan pobre, yo soy tan pecador, pero a veces puede ser una pequeña fachada de una humildad que no existe, una falsa humildad, como dirían los psicólogos. Pero hay que tener cuidado con esa falsa humildad, porque en realidad cuando nos presentamos ante Dios tenemos que presentarnos con honradez, no con falsedad. A Dios no lo podemos engañar, eso sí. Lo que somos ante Dios, eso somos y nada más, decía San Francisco de Asís. Por eso cuando vamos a la oración tenemos que presentarnos tal y como somos. Yo a veces hasta peleo con Dios, pero no porque Dios se porta mal conmigo, sino porque yo tengo la actitud errónea ante Dios. Y además porque he querido ser sincero con Él. Ay, Señor, pero es que esto me da coraje o esto me hace pensar así. Y después en la misma oración voy un poco cambiando. Eso, si le damos tiempo a la oración, podemos empezar de una manera y terminar de otra. Y esa otra es mucho más según el estilo que el Señor quiere de nosotros. Ser lúcidos también es siempre reconocer que hay algo esencial que se nos escapa en la vida de oración o en la vida espiritual. Siempre hay algo que no se nos escapa. Por eso entonces, lo más importante de todo esto es tenemos que vivir agarrados al Espíritu Santo. Es decir, hay que pedir ese Espíritu de verdad en nosotros para que pueda entonces realmente ayudarnos a no ser fariseos, sino a ser personas auténticas. Pedir el Espíritu de verdad. Sobre todo me parece que eso es importante. Si hablábamos de los dos polos, el polo de nuestra realidad, de nuestra verdad, no podemos olvidar el polo del don que nos sobrepasa. Y ese don es el Espíritu de verdad en nosotros. Caminar en verdad, andar en verdad. Y como ven, lo que decía Jesús en el Evangelio de hoy es tan siempre actual, porque el hombre sigue siendo el mismo. Pero ahí está la invitación a vivir una vida espiritual real, auténtica y no farisaica. Amén. Hermanos, reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Para que el Señor guarde a su iglesia y la conduzca por los caminos de la verdad, haciendo testigos de su amor a toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la fortaleza y sabiduría del Espíritu de Jesucristo sostenga al Papa y a los obispos en el ejercicio del ministerio que se les ha confiado, y para que la semilla de la palabra de Dios se siembra, dé fruto abundante, roguemos al Señor. Para que la luz de la fe conduzca a los que se sienten desesperados, tristes o solos, para que en medio de sus angustias descubran a Dios que los ama y quiere salvarlos, roguemos al Señor. Para que cuantos nos hemos reunido para festejar nuestra salvación, vivamos seguros y confiados en las manos de Dios, que quiere darnos su vida eterna y hacernos gozar de su amor, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Felicita Galindo, Olga Olmo, Narda y Minty Orange, Nancy Mercado, Carlos Abreu, Betania Ruiz, familia de Rosa López,
Niña Rosimar Barrios, Ivonne Mercado, Mili Figueroa Pesante, Herodías Negrón, Herohilda Lugos, Mili Sustache Abreu, Nereida Narváez, Carmen Panchita Isabel y Modesta Molina, Víctor Figueroa, Raúl Fraguada, Irán Ramón, Aidita Cordero, Ángel y Jenny, Joel y Mari, Priscila y Priscila. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Tita Justicia, baronesa de Cubiña, fallecida en Francia, Carmen Lidia Ortiz Ortiz, Sara de la Vega, Rosy Torres Ortiz, Cándida Medina Jiménez, difuntos de la familia Ramos Ríos, Keila Hernández, Plácido Rosa, Edgar Manuel Barder, Juanita Domínguez, Raúl Fernández Rodríguez, Maru Hernández Torres, Edwin Aldea Delgado, José Ramos Ilet, Yeli Galindo, William Ostolaza, Milagros Ortiz, Wandy Orange, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Melania Concepción, Adalberto Guito Ortiz, Benigna Ortiz, Juanita González, Angelina Otero, Pedro Beaz, Eduardo Morales, Héctor y William Vargas, María Luisa Torres, Tita Esparra, Noel Pérez Pérez y Tomás Sanabria González. Roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Pedro Paulino, de Freddy Rivera, de Lidia Hernández, de Luis Irizarry y de Cristian Carrasquillo, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Un saludo al Padre Paulino, no Pedro, Padre Paulino, que cumple años. Él es de allá de la Catedral de Mayagüez. Son 90 y pico de años, así que Padre, muchas felicidades y muchas bendiciones. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos suplicantes de tu iglesia, para que misericordiosamente nos concedas lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. La sonrisa que negué al que sufría, la mano que no tendí al que llamaba, las frases de amor que no dijo mi lengua,
perdón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas, a que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme aguardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz, la paz. Este Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh Señor, en torno a tu altar, sella nuestra amistad. Entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Ilumina las tinieblas de mi corazón Y dame fe recta, y dame fe recta, esperanza cierta, esperanza cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.
Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos Junte para Yahvé, a nuestros hermanos aquí presentes y a todos los que nos ven a través de Teleoro y a través del internet. Sintonicen siempre con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.